Bueno, entonces en este repaso del segundo de mi semestre, le hemos dado en llamar farmacocinética clínica, porque no sé si recuerdan el repaso del primer de mi semestre, le llamamos farmacocinética compartimental. ¿A dónde apunta ambos títulos? Que en farmacocinética compartimental ustedes aprendieron toda la mecánica, las estructuras de nuestro cuerpo y cómo ese cuerpo lo podríamos compartimentar para allí poder hacer un análisis matemático de la fisiología, siendo el trazador de particular interés en un curso de farmacocinética y biofarmacia, como la palabra lo menciona, es el fármaco que administramos. Quiere decir que el fármaco que administramos es una sustancia que la seguimos a través del cuerpo y lo hacemos mediante el uso de modelos compartimentales. Eso que ustedes trabajaron en el primer de mi semestre, difícilmente lo puedan implementar en una conversación profesional. Son todos elementos muy importantes que ustedes tienen que retener en sus cabezas para saber cómo opera farmacocinética y cómo a partir de la farmacocinética uno puede ser útil en la clínica. Pero la mayor de las veces ustedes, trabajando como farmacéuticos, van a tener que ejercer lo que conocemos como farmacocinética clínica. Es decir, cómo ese fármaco administrado a través de unas dosis por las diferentes vías que estudiamos oportunamente, manifiesta su respuesta farmacocinética, significa entonces su respuesta a través de las concentraciones en los distintos tejidos del organismo. Lo que más habitualmente se va a utilizar para el rastreo de esa molécula es el plasma de la sangre. O la sangre entera, o el plasma, o el suero. Indistintamente, según el fármaco, según la técnica analítica que poseamos, esos son los fluidos biológicos más utilizados. En alguna instancia, nosotros en particular lo hemos explotado mucho, se puede monitorear en saliva, podríamos monitorear en algún otro fluido más profundo de nuestro organismo, incluso se podría monitorear en orina, pero el monitoreo en orina tiene más bien una utilidad básica de fundamentación de nuestros modelos, y no tanto de seguimiento clínico de la respuesta a una dosis administrada. Entonces, en farmacocinética clínica, ustedes podrán encontrarse con informaciones bibliográficas tal como las que ponemos en esta imagen. Y para sorpresa o no sorpresa, tenemos como fármaco que nos va a guiar en este repaso el conocido ácido valproico. Fíjense ustedes la molécula tan simple como lo es el ácido valproico, que es el dipropilacético. Por eso muchas veces hay una formulación en plaza, un medicamento comercialmente utilizado, que se llama DPA, justamente por analogía o por simbolizar lo que es el nombre propio de la molécula, dipropilacético. Nosotros lo estamos escribiendo en esta presentación como VPA, que es valproic acid en la notación inglesa, porque es lo que mayormente van a encontrar como abreviación cuando leen bibliografía relacionadas al ácido valproico. El ácido valproico mencionamos en varias oportunidades que es un utilizado fármaco para el tratamiento de la epilepsia, para distintos tipos de epilepsia. Es un fármaco de amplio espectro en el uso antiepiléptico y también es un fármaco muy utilizado en los fenómenos neurológicos como las y ahora no me sale la palabra, el síndrome bipolar. Entonces nosotros mencionamos, y así me lo recordó en una charla que tuvimos antes de esta clase Manuel, cómo ustedes lograron aquilatar los conceptos vertidos en el primer de mi semestre respecto a la importancia del fármaco libre. El fármaco libre tiene la importancia que nosotros le dimos por ser la molécula tal cual la administramos e ingresa al torrente circulatorio, y desde el torrente circulatorio va a ingresar a los diferentes tejidos. Unos de ellos son los que contienen todos los mecanismos que lo eliminan de nuestro cuerpo, y por lo tanto la concentración de fármaco libre es un potente aliado a la hora de pronosticar su transcurso a lo largo de las dosis administradas. Entonces, una de las más interesantes formas de monitorear las concentraciones de fármaco en nuestro organismo es utilizar la sangre, separar el plasma
Para eso utilizamos sangre que la colocamos en un tubo con un anticoagulante, porque si no pusiéramos anticoagulante en ese tubo, ustedes saben que esa sangre coagula y queda un resto líquido que no le llamamos plasma, sino que le llamamos suero. Quiere decir que el suero es igual al plasma sin las proteínas encargadas de la coagulación. Entonces, para que la extracción transcurra correctamente, tomamos sangre, la colocamos, la muestra, perdón, en un tubo con anticoagulante, separamos por centrifugación y nos quedamos con el sobrenadante, que es el plasma. Es mucho más útil y más prolijo utilizar plasma en vez de suero, porque para poder separar el suero del coágulo que se forma si no le pusimos anticoagulante, en esa centrifugación se pueden romper algunos glóbulos rojos y en definitiva tenemos un suero muy coloreado, y entonces estaríamos midiendo no solamente el fármaco que está en el plasma o en el suero propiamente dicho, sino parte de fármaco que estaba dentro de los eritrocitos y salieron al exterior y contaminando nuestra muestra, y por lo tanto ya dejaría de tener esa finalidad el monitoreo sérico. Por eso el monitoreo plasmático es uno de los más utilizados. Y para poder medir la concentración de fármaco libre en el plasma tendríamos que hacer una operación de ultracentrifugación o por diálisis de equilibrio y quedarnos con ese compartimiento dentro de la celda de diálisis de equilibrio en el cual la molécula libre pudo equilibrarse entre los dos compartimientos y monitorear el libre en ese otro compartimiento en el cual ya no están ni siquiera las proteínas del plasma. Pero para ello se requiere tiempo, para ello se requiere dinero, y muchas veces el monitoreo de los fármacos requiere una respuesta rápida para poder hacer los ajustes correspondientes desde el punto de vista clínico. Por eso la medición de concentración de fármaco libre en plasma no es muy utilizado. Sin embargo, es una de las informaciones más potentes que podemos recibir. Nosotros vamos a trabajar con ambas concentraciones, la de fármaco libre y la de fármaco total en plasma. Pero como primera imagen tenemos acá un gráfico de las concentraciones plasmáticas libres del ácido valproico, en el cual las unidades son miligramos por litro, a lo largo del tiempo. En esta figura ven que la función, que estará pasando por una serie de puntos experimentales, como lo aprendimos a lo largo de todo el curso, esa función corta en ordenadas en un punto negativo. Eso significa que tiene tiempo de latencia. Lo que se usa como medicamento conteniendo ácido valproico es en realidad un medicamento que contiene una sal sódica del ácido valproico, que después, si tenemos oportunidad, la veremos por allí. Porque el ácido valproico es un líquido y las administraciones de valproico bajo formulaciones sólidas se es dificultoso manipularlo a través de un líquido. Podría ser una cápsula de gelatina blanda que contenga el líquido ácido valproico, pero normalmente se utiliza una sal, que puede ser una sal magnésica, una sal sódica. La mayor de las veces es una sal sódica. Y esos comprimidos de ácido valproico tienen un importante arraigo, una formulación que fue patentada en su momento por el laboratorio Abbott, que ya perdió la protección de patente hace mucho tiempo, y ya muchos laboratorios en el mundo, incluido acá en Uruguay, laboratorios nacionales, comercializan medicamentos sólidos de ácido valproico, o sea, comprimidos, con la particularidad, por ser una molécula del ácido valproico que, según dicen los relatos clínicos, puede tener manifestaciones tóxicas a nivel estomacal, se trata de proteger a los pacientes de una medicación que va a ser tomada durante un largo tiempo de la vida de ese paciente, porque la epilepsia, así como los fenómenos neurológicos, no se curan de un día para el otro. Entonces, en esos tratamientos crónicos donde continuamente va recibiendo ácido valproico, si se hace mediante la formulación de liberación inmediata, en el cual el ácido valproico, o sea, la sal sódica, el ácido valproico se libera en el estómago, y ese ácido valproico en el estómago adquiere su fórmula química como ácido, por el pH ácido del estómago, y según cuentan, tiene cierto daño a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, para evitarlo, lo que se hace es un comprimido gastroresistente. Por lo tanto, la liberación del ácido valproico, de la sal sódica, mejor dicho, del ácido valproico, no tiene lugar en el estómago.
Y acá estamos frente justamente a un producto de liberación retardada, es decir, estamos posponiendo el momento a partir del cual se libera y lo estamos posponiendo también a lo largo del tracto digestivo que ocurra eso a nivel intestinal. Esas cubiertas gastroresistentes lo que tienen como objetivo impedir que los jugos gástricos penetren en el comprimido, se produzca la ruptura del comprimido, lo protege entonces de tal forma que cuando llega al intestino, el pH intestinal va a permitir que esa cubierta se vaya disolviendo, se vaya resquebrajando, penetra el fluido intestinal y se produce la desintegración del comprimido y la posterior disolución del valproato de sodio. Tiene la particularidad estos productos de liberación retardada con cubierta gastroresistente que manifiestan en la mayoría de las veces tiempos de latencia que pueden ser bastante importantes, no de minutos, sino de horas. Acá lo que estamos graficando es un tiempo de latencia de 1 hora. Esta información que ustedes ven acá en este recuadro es la que van a encontrar normalmente en cualquier texto, más que texto, en cualquier bibliografía de internet o libros que compendian la información de todos los fármacos, que son las informaciones farmacocinéticas más relevantes. Es decir, estos productos de ácido valproico de liberación retardada, que lo comercializó originalmente el laboratorio Abbott, se llama Depakote en los Estados Unidos y en otros países del mundo, y acá en Uruguay Valcote adquiere esa denominación. Denominación autorizada por el propio Abbott, ¿no? Entonces la biodisponibilidad es de prácticamente el 100%, pero para ser más preciso, tiene una biodisponibilidad del 95%, una semivida de eliminación poblacional de 13 horas.2, un volumen de distribución área de 107 litros, un tiempo de latencia que puede estar en la hora o más, dependiendo en el momento del día que se administra, la concentración máxima que se origina a las 3 horas de administrado el producto, ronda en los 4 miligramos por litro. O sea, esta información ustedes tienen que ser capaces de comprender lo que significan y de qué utilidad nos puede dar a la hora de realizar algún comentario clínico a nuestros colegas profesionales, farmacéuticos o médicos o enfermeros, es decir, los que están trabajando en el tratamiento de la enfermedad en un determinado paciente. Vamos a seguir, a ver qué nos dice acá. Bueno, entonces, por ejemplo, con esta información, ustedes podrían prever cuáles serían las concentraciones medias de estado estacionario de ácido valproico libre en plasma si se implementaran alguna de estas posibles posologías. Esto fue el resultado de una dosis de 500 miligramos, dosis única, y quisiéramos saber las concentraciones medias de estado estacionario de 500 miligramos cada 24 horas, 500 miligramos cada 12 horas, 500 miligramos cada 8 horas, cada 6 horas y cada 4 horas. Es decir, son los regímenes posológicos posibles de implementar. Posibles de implementar porque son intervalos de administración submúltiplos de 24. Quiere decir que todos los días se puede repetir el mismo régimen posológico a las mismas horas del día. Hago la pregunta para que ustedes me puedan contestar. Las concentraciones medias de estado estacionario que se van a alcanzar con estas diferentes posologías, ¿van a valer lo mismo o cómo va a ser su valor relativo entre sí? ¿Cuál es el que va a tener mayor concentración media y cuál es el de menor concentración media? Espero una respuesta. Alguien que se anime. El de mayor concentración media va a ser el que tenga la posología con el intervalo de administración más corto. ¿Lo sacás por el intervalo de administración más corto o por otra razón? No, por eso. Elegiste la correcta respuesta, pero no la correcta razón. Me imagino que eras Carrica, ¿no? No estoy viendo la pantalla de los... Sí, sí, sí.
Sí, te conozco la voz porque hemos ya trabajado juntos en varios grupos prácticos. ¿A qué es igual la concentración media de estado estacionario? Esas Pero eso de la fórmulas, curva sobre el intervalo de administración, sobre tau. el área bajo la curva sobre el intervalo de administración. Lo sacaste por ese lado. Sí, perfecto. Decime si podés memorizar, si recordás la ecuación de concentración media de estado estacionario en función de una administración a velocidad constante. ¿A qué da igual? Ah, no, eso no me acuerdo. Es igual que a 0 sobre clearance. ¿Está bien? Acá sería F por dosis sobre clearance y sobre tau. Bueno, en cierta medida, si mantenés la dosis, la que tiene menor intervalo de administración es correcta. Pero lo que te quería sacar, o sea, no estuvo mal, vamos a computártela como correcta tu respuesta. Lo que quería sacar de ustedes es aquella que introduce más cantidad de moléculas de fármaco por día. ¿Está bien? Es decir, la dosis diaria de la administración de 500 miligramos cada 4 horas, como 4 horas entra 6 veces, son 3 gramos por día. Mientras que la de cada 24 horas es medio gramo al día. Yo podía haber estado administrando, y por eso era la corrección que te quería hacer, podía estar administrando 3 gramos cada 24 horas, es un intervalo el más grande, y sin embargo iba a obtener la máxima concentración media de estado estacionario dentro de las opciones que están aquí puestas. Ahora, ¿lo ves, Carrica? Sí. Era no solamente el intervalo de administración, que por la forma como me lo explicaste, dijiste área bajo la curva que producen los 500 miligramos sobre el intervalo de administración, tu respuesta fue aquella que tiene menor intervalo de administración. Pero la más correcta respuesta es aquella que entrega más dosis en un día. Y la que entrega más dosis en un día, según esos esquemas posológicos, era 500 miligramos cada 4 horas. Bueno, ustedes podrían contestarme, por ejemplo, ¿cuál será la concentración media de estado estacionario para 500 miligramos cada 24 horas? Miren que la clase no avanza si ustedes no responden. Algo, bien o mal, pero tienen que responder. El área bajo la curva no está explicitado dentro de la información. En la fórmula que yo les hice recordar de concentración media de estado estacionario, que sería F por D sobre clearance y sobre tau, utilizando esa fórmula pueden, a partir de estos datos, algunos de esos datos, darme la respuesta a la primera posología que está allí en pantalla. Otro alumno. A ver, F por D. ¿Cuánto vale F? 0,95. 0,95. Perfecto. ¿Cuánto vale D?
Carrica, 500. 500 por 0,95. Bien. ¿Cuánto vale tau para hacer la división? 24. Perfecto. Y en el denominador va a ir el clearance. ¿Cómo obtengo el clearance a partir de esta información? ¿A qué es igual clearance? Alguien que te ayude. Clearance es una constante de velocidad por un volumen. Acá tenemos un volumen. Y la constante de velocidad que se relaciona con dicho volumen, ¿cuál es? Acá la eliminación. Perfecto. ¿Y la constante de eliminación, de dónde lo puedes obtener? De la semivida de eliminación. ¿Cómo? En la semivida es logaritmo de 2 sobre la constante de eliminación. Perfecto. La constante de eliminación estamos hablando de lo que sería el beta, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ¿quién es la que habló ahora? Marina. Karina. Marina. Marina, ¿cuánto? La UNAS. La UNAS. Sí. Bueno, la UNAS, te costó participar, si no fuera por el pobre Carrica que se rompió el alma, o sea que te la dio casi servida. Vamos a ponerle, Carrica, ¿cómo era el nombre? Ignacio. Ignacio. Ignacio tiene una calificación aceptable por hoy. Vos, Marina, vas a tener que seguir remando, ¿eh? Bueno, entonces haciendo el logaritmo de 2 sobre la semivida de eliminación, obtienen el beta, o constante de velocidad de eliminación. Esa constante de velocidad de eliminación por el volumen de distribución área, volumen de distribución área es el volumen de distribución que se obtiene a partir de un área, porque la palabra lo indica. Es el volumen de distribución en la fase de pseudoequilibrio, que es el que se utiliza para asociar el beta, que es la fase de pseudoequilibrio, con un volumen para calcular el clearance. ¿Se comprendió, Marina e Ignacio? Sí. Sí. Perfecto. A los demás no les pregunto porque no sé si están siguiendo la clase. Entonces, el resultado, Marina, ¿cuál sería? Hace 0,95 por 500 dividido 24 y dividido el clearance. $3,52. Vamos a ver. Perfecto, Marina. Estos son los resultados. 352, algo, 352 y algo más, que redondeando a mí me da 353. Después 707 para la siguiente posología, 10,6, 14,1, 21,2. Ven que 707 es el doble del 353. Y porque la cantidad de dosis, la cantidad de fármaco que estoy administrando por día es el doble. Acá es el triple, acá es el cuádruple y acá es el sextuple. ¿Está bien? Marina. Sí. Bueno, quiere decir que con estas informaciones es posible construir cuál será la posología más conveniente para la población de individuos que recibe el ácido valproico bajo esta formulación VPA-LR, que en Uruguay, Valcote, en Estados Unidos, de Pacote, y en los otros países lo que fuera. Como existen productos copias de este original,
Acá puede haber otro producto aparte del Valcote, otro que se llamará como se tenga que llamar, y se supone que si son copias, van a tener la misma biodisponibilidad, van a tener la misma performance clínica y por lo tanto van a dar los mismos resultados. Por eso es muy importante asegurarnos en un mercado farmacéutico, nacional, regional e incluso mundial, que es lo que se está pregonando en los últimos años, de que todo aquello que dice ser igual a algo que fue el original, tenga la misma biodisponibilidad, es decir, sean bioequivalentes con ese original. Porque así uno sabe que si usamos productos, el original o las copias bioequivalentes, nos van a tener que dar en la población estos valores de concentración media. Entonces, para aquí poder implementar o sugerir una posología, tendríamos que saber entre qué valores esa concentración debe estar en los pacientes para que el fármaco rinda el efecto clínico beneficioso que se pretende de él. Bueno, entonces habría que saber cuánto vale el rango terapéutico de concentraciones libres de ácido valproico para proponer aquella posología que nos vaya a incluir la concentración dentro de esa ventana terapéutica. Aquí en la información no puse cuál es el rango terapéutico porque es lo que vamos a estar ahora trabajando en las siguientes diapositivas. Pero se consigue fácilmente en la bibliografía el rango terapéutico y entonces para cada uno de los fármacos con los que ustedes se van a encontrar en la vida estudiantil farmacéutica, podrían hacerse este esquema. Tal fármaco, tal nombre comercial, tiene una biodisponibilidad tanto, una semivía de eliminación tanto, un volumen de distribución tanto, un tiempo de latencia si lo tiene o no lo tiene, y esto sería lo menos relevante, aunque no tan poco relevante, pues ya lo veremos, cuál es la máxima concentración que se obtiene, el tiempo que se alcanza al máximo y el rango terapéutico. ¿Ah? Rango terapéutico precisando cuáles son las concentraciones que uno está midiendo. Muy bien. De todas estas posologías, Marina, ¿cuál te parece que va a producir menor oscilación pico-valle? 500 miligramos a cada 4 horas. Perfecto, porque el intervalo de administración es el más corto, y esa sí era la respuesta que Ignacio es lo razonable. Una cosa es a la altura que se va a encontrar el nivel de concentración media, y otra cosa es la oscilación pico-valle que esas concentraciones van a desplegar en los individuos. Entonces, la posología más adecuada va a ser la que fuere, en cuanto a la media, colocado dentro del intervalo, el rango terapéutico. Y después elegir aquella que vaya a originar la menor oscilación pico-valle. ¿Está bien? Bueno, entonces sigamos adelante. Creo que por acá no había mayores cosas a reclamar de su participación. Así que entre Marina e Ignacio vamos, y Fallolino, Pietro, estamos armando esta clase de repaso. Se pueden juntar, incluir a otros estudiantes más. Bueno, acá están las concentraciones plasmáticas total. Miren la anterior, era concentración plasmática libre, en ordenadas. Los valores concentración plasmática libre son menores a las concentraciones plasmática total. Concentración plasmática total es la concentración más habitualmente monitoreada, porque no tienen que hacer esa diálisis de equilibrio, la ultracentrifugación, o sea que el costo analítico y el tiempo de análisis es mucho más corto. Las concentraciones plasmáticas totales valen lo que está acá, porque otro dato importante es la unión a las proteínas plasmáticas. El ácido valproico se une a la albúmina, fundamentalmente, en un 90%. Entonces es lógico que las concentraciones plasmáticas totales sean 10 veces mayores a las concentraciones plasmáticas libres, porque lo libre es apenas el 10% del total. A ver qué tengo preparado acá como pregunta. Atento Marina, atento Ignacio y atento a algún otro estudiante que pueda colaborar.
Marina, te voy a anotar también como a Ignacio, aceptable por el momento. Esa categoría se puede perder en cualquier instante. Vamos a ver. Acá la pregunta es, reasigne los datos de la tabla anterior, perfecto, y estime la concentración media de estado estacionario del BPA total en plasma si se implementara la siguiente posología. Las posologías son las mismas que vimos hasta ahora, pero ahora quiero las concentraciones plasmáticas medias de valproico total. Pero antes de eso, reasignar los datos de la tabla. La biodisponibilidad, Marina, ¿te parece que cambiará? La información anterior decía 95% de biodisponibilidad, o sea, el F 0,95. El F lo mantendré igual o le pondré otro valor. Marina, Ignacio u otro estudiante. Esta es una de las más fáciles respuestas. ¿Qué es la biodisponibilidad? Marina, ¿qué es biodisponibilidad? ¿Qué pasó, Marina? ¿Te fuiste? No, estoy acá, estoy pensando, no me presiones, Pietro. No, no te presiono, no te presiono. Ignacio, te presiono a vos ahora. La biodisponibilidad es la fracción de un medicamento que se absorbe, que ingresa a la circulación Exacto, sistémica. exacto. ¿Y a vos qué te parece? ¿Será igual que lo que veníamos informando? Para poder decirme la pregunta que hiciste antes de preguntar la biodisponibilidad, que no estaba. Que ahora tenemos que escribir la información de biodisponibilidad, semivía de eliminación, volumen de distribución, tiempo de latencia, concentración máxima, tiempo de alcanzar el máximo. Si cambian algo, porque esté monitoreando en plasma total o en plasma libre. No, tendría que ser todo lo mismo. Perfecto, muy bien. El tiempo de latencia. Eso no, ¿por qué va a cambiar? No. Por eso, ¿por qué va a cambiar? Si empieza a absorberse a tal tiempo, empieza a absorberse. Es decir, o sea, estamos analizando biodisponibilidad, tiempo de latencia, que no tienen nada que ver con lo que hay adentro del cuerpo, es con lo que va a entrar al cuerpo, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos las respuestas. La biodisponibilidad es la misma, la semivía de eliminación es la misma, porque una vez que se estableció el equilibrio entre lo libre y lo unido, se va a estar eliminando con la misma velocidad. El tiempo de latencia es el mismo, el tiempo de máxima concentración es el mismo, porque la dosis de 500 miligramos la administro. Ingresa el 95% de esa dosis a partir de la hora de haberse administrado. Ingresaron las moléculas, se establecieron los sucesivos equilibrios. El equilibrio más rápido que se establece es entre lo libre y lo unido. Que sí que al cabo de un par de minutos, pongamos 2 minutos, 3 minutos a lo sumo, se va a equilibrar lo que está libre con lo que está unido y después va a permanecer así por el resto del tiempo. El máximo de concentración se va a obtener al mismo momento. La concentración máxima cambia. Fíjese que va a ser
esté 10 veces más a la que teníamos antes. El volumen de distribución cambia, porque el volumen de distribución yo ahora lo estoy refiriendo a la concentración medida. Y la concentración medida es una concentración más grande para la cantidad, que es la misma. Lo divido por un denominador que es más grande, me va a quedar un volumen de distribución que en vez de ser de 107 litros, va a ser de 10,7 litros. ¿Está claro? O sea, yo administro la dosis de un fármaco a través de un producto, en este caso un comprimido de liberación retardada. Ese fármaco se absorbe en una determinada extensión a partir de determinado momento, alcanzará un máximo en un momento dado y se eliminará en la fase de pseudoequilibrio final con una beta que es la beta que tiene en ese sistema. Y si hoy la pudimos calcular y la beta valía 13,2 horas, va a seguir valiendo 13,2 horas. Lo único que cambia es aquello que depende del valor de concentración que yo estoy usando para dar el resultado del parámetro. Y lo que cambia es la concentración máxima, obvio, porque yo estoy midiendo libre en un caso y estoy midiendo total en otro, y estoy cambiando el volumen de distribución porque yo estoy relacionando la masa que ingresa al organismo por una concentración en una zona determinada, que es la zona de decaimiento, que en un caso fue la concentración libre y ahora es la concentración total. Las concentraciones medias de estado estacionario van a ser 10 veces mayores a las que yo calculé a través de lo libre. Quiere decir que no se me puede generar ningún problema. Con las informaciones que uno le aporten, tanto en el parcial, tanto en la vida cotidiana, que le aporten o uno la vaya a buscar y sepa dónde encontrarla, puede mantener después un diálogo con el médico para decir, mira, si vos administrás 500 miligramos cada 12 horas, vas a tener 70,7 miligramos por litro en plasma. Si lo administrás cada 8 horas, vas a tener 106. Entonces el médico va a decir, yo creo que esta está correcta y estas otras ya me generan cierta preocupación. ¿Por qué? Porque están hablando sobre un contexto en el cual los dos saben cuáles son los rangos terapéuticos, que ustedes todavía no lo saben o no lo recuerdan si en algún momento se lo dijimos. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a seguir a ver qué aparece. Sin embargo, ustedes se van a encontrar muchas veces con aquello que prevén, después no da. Y eso no es algo poco frecuente, es algo bastante frecuente. Entonces siempre hay que pisar despacio, no creerse que la tenemos toda con nosotros, hacer una propuesta, implementarla y después medir. Es decir, no hacer una propuesta en base a la información que uno tiene disponible, la comparte con el médico dice, perfecto, le voy a administrar esta de 500 miligramos cada 12 horas, porque sé que va a dar 70,7 y perfecto, chao, punto. ¿Cuáles son las probables fallas que puedan ocurrir? Las probables fallas que puedan ocurrir es que yo estoy utilizando parámetros farmacocinéticos poblacionales y en la terapéutica lo que va a ocurrir siempre es una respuesta clínica individual. O sea, yo tengo que administrar una posología a un individuo. No estoy administrando una posología a todos los enfermos de epilepsia que requieren ácido valproico, por favor, abran la boca y yo tiro la misma dosis para todos y a todos le va a dar los mismos resultados de concentración. No, cada individuo tiene sus parámetros farmacocinéticos individuales y por lo tanto la información que uno va a encontrar no es la información de cada uno de los individuos, es la información de la media de individuos. Información que muchas veces no coincide con la mayoría de los individuos, es el promedio de todos los valores individuales lo que se resume en estas tablas. Entonces, cuando se va a hacer una posología individualizada, hay que tener mucho cuidado, que es una propuesta que después hay que chequearla.
Bueno, pero lo que yo aquí estoy mostrando es que esas propuestas, que después fueron chequeadas en un individuo, en otro individuo, en otro individuo, en otro individuo, en otro individuo, y así sucesivamente, hasta que encontramos a todos los de la población que recibieron 500 miligramos cada 12 horas, haciendo el promedio para esa población, el promedio debería coincidir con lo que previmos, 70,7. Sin embargo, el promedio resulta que vale 60,6. En otra situación, quizás se haya implementado la de 500 miligramos cada 8 horas. 500 miligramos cada 2 horas, 500 miligramos cada 8 horas, e incluso 500 miligramos cada 6 horas, son posologías muy frecuentes para este producto de liberación retardada de la sal sódica del ácido valproico. No es frecuente darla una sola vez al día, y no es frecuente administrarla cada 4 horas por el inconveniente que tienen los pacientes. Ya cada 6 horas es bastante molesto. Pero se implementó muchas veces posologías cada 6 horas. Quiere decir que las más habituales son cada 12 horas y cada 8 horas. Quiere decir que lo que uno podría prever en la población sería 70,7 y 106. Y sin embargo, lo que uno ve en la población es 60,6 y 79,3. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que nos hizo equivocar nuestro pronóstico de concentraciones plasmáticas totales? Un hecho muy, muy conocido ya a esta altura, muy pocos cometerían el error que hoy estamos cometiendo en este repaso, porque ya es ampliamente conocido que la concentración, que el ácido valproico, medido en plasma total, tiene esta respuesta farmacocinética, que es la concentración de ácido valproico total en plasma, tiene una relación no lineal con la posología. ¿Se acuerdan ustedes en la primera clase que yo les hablé de una respuesta lineal? Pero también podrían haber respuestas no lineales de este tipo con cavidad negativa o respuestas no lineales de otro tipo con cavidad positiva. No solamente yo le hablé de esto en la primera clase, sino le habló también de esto Natalia cuando dio dosis múltiple, y también le habló Natalia cuando le habló en el segundo semisemestre lo que es la práctica de monitoreo terapéutico de medicamentos. Entonces, el pronóstico de las concentraciones plasmáticas total no es un pronóstico lineal, es un pronóstico que se debe hacer no lineal. Ahora, ¿qué significa que tenga este tipo de curvaturas con concavidad positiva? Quiere decir que yo, a medida que aumento la dosis diaria, aumenta las concentraciones, pero menos de lo que aumenta la dosis diaria. Esto puede ser debido a dos razones. O que a medida que aumento la posología, aumentan las concentraciones del fármaco, ese fármaco puede llegar a ser un inductor de su eliminación, por lo tanto, cada vez voy a estar con mayor velocidad de depuración, con mayor clearance, y por eso no logro la linealidad que esperaba si el sistema se mantenía constante, sino que habría cada vez mayor depuración y por lo tanto no lo deja aumentar en el pronóstico lineal que uno había imaginado al inicio. Esa puede ser una de las razones. Y la otra razón, acá lo que estamos viendo, es que a partir de los 30 miligramos por litro, ya la respuesta pasa a ser no lineal. Y este es un problema, si queremos seguir la terapéutica del ácido valproico midiendo concentraciones plasmáticas total, porque las concentraciones que son realmente efectivas se logran cuando las concentraciones plasmáticas de ácido valproico totales están por encima de 50 miligramos por litro. Quiere decir que voy a estar en una zona de franca no linealidad. ¿A qué es debido eso? Y es debido a que, como lo repasamos en el primer semestre, si acá estarían las concentraciones plasmáticas de valproico libre, estas son las de valproico unido a la albúmina, y estas son las de valproico en los diferentes tejidos. Este sería un modelo bicompartimental que se ha desglosado el compartimento central
en la unión a la proteína y lo que está libre. Entonces, lo que está libre era el 10% de lo total, que dice que hay 10 libres y 90% unido en ese valproico que estoy midiendo. Y eso es así en la primera franja de concentraciones, o sea, por debajo de 30 miligramos por litro. Por encima de 30 miligramos por litro, comienza a haber una saturación en la unión, y entonces ya puede llegar a ocurrir que no sea el 90% unido, sino que sea menos unido, porque en esa concentración total en plasma ya abunda más lo libre que lo unido en relación a las dosis anteriores, porque ya no se puede unir más, o se puede unir con una mayor dificultad. Es mucho más difícil retener unido al ácido valproico cuando las concentraciones son más altas. ¿Se comprende? Que esa fue la razón que aplica al ácido valproico midiendo concentraciones plasmáticas totales. Por eso, en vez de tener las concentraciones que linealmente habíamos pronosticado con la línea azul, estamos teniendo concentraciones más bajas de las que se había pronosticado. Acá les hago un extracto de un artículo, de los varios artículos que hablan de las variaciones circadianas del ácido valproico, variaciones circadianas o diurnal variation, como acá está en el texto, para meternos en lo que Rosa les estuvo explicando en este segundo semestre de la farmacocinética. Entonces, de las varias publicaciones que he revisado, me pareció que esta es la más didáctica, la mejor llevada adelante. Hay otras también que son muy, muy importantes, pero de cronofarmacocinética de valproico, una que se publicó en 1900, creo acá que dice 89, no lo veo muy bien, ¿no? U 88. Bueno, no, 1900 no veo un pepino ahí, ustedes capaz que lo pueden mejor. Los japoneses como los alemanes, que fueron los derrotados en la Segunda Guerra Mundial, tienen la particularidad de haber aprendido por historia o por disciplina, ser muy rigurosos cuando hacen sus trabajos. O sea, trabajos que publican japoneses y que publicaban alemanes, por lo menos estoy hablando de cuando yo era estudiante y cuando yo estaba empezando a ejercer como docente y como profesional farmacéutico. Son referencias bibliográficas que uno les presta atención porque trabajó como un chino, ¿no? Trabajó como un chino es una forma de decir a alguien que trabajó y que tiene los ojos rasgados, y en particular la ciencia en Occidente, proveniendo de Oriente, fue muy potente, muy fuerte y de muy buen nivel cuando provenía de Japón. Ahora ya la investigación, incluso de China, igual a la japonesa y en algunas circunstancias puede superarla, incluso puede superar el nivel de calidad de las publicaciones chinas a las publicaciones alemanas y norteamericanas. En líneas generales, el avance de la ciencia y la cultura científica en los diferentes países del planeta se fue emparejando, igualándose primero los que nosotros incluimos dentro de los llamados países del primer mundo, en el cual Japón lo integró muy tempranamente, a los países europeos, norteamericanos, Canadá, también ahora se incorpora China, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y de a poco los países como el nuestro se va amoldando a una rigurosidad que permitiría decirles a un lector europeo, decir, bueno, este trabajo uruguayo es digno de confianza, o este trabajo proveniente de un país latinoamericano es digno de confianza. Todavía no confían mucho en nosotros, en la idiosincrasia latina, pero cada vez les estamos demostrando que tenemos un nivel de trabajo muy similar al de ellos, y en algunos casos incluso hasta mejor. Pero para dejarnos de contar historias, que lo único que hace es posicionarlo en cómo está el mundo en materia de ciencia y de ciencia farmacéutica, es leer un poco, analizar esta tabla, o ustedes bajarse ese artículo, porque no me acuerdo si este es un artículo que lo conseguí fácilmente o no, a esta altura no me lo recuerdo, pero creo que está
de acceso abierto, y ellos lo que encontraron con estos productos de BPA de liberación retardada, fíjense acá, que hay un tiempo de latencia, cuando la administran de mañana, tiene este perfil, y cuando la administran de noche, el tiempo de latencia es mayor, y después tiene este otro perfil. Las concentraciones, como que tienen menor oscilación pico-valle en la noche, tienen el T máximo más corrido. Bueno, acá hay una explicación razonable, que no es lo que trabajan estos autores. Estos autores focalizaron el análisis en otro aspecto que me parece importante, porque viene a colación de lo que veníamos hablando, pero ya que estamos viendo esta figura, en la noche todos los procesos de absorción son más lentos que en el día. En el día se absorben más rápidamente las cosas. Después que llegó al lugar donde se empieza a absorber, se absorbe con una gran rapidez. En la noche, llegar al lugar donde empieza a absorberse, que era del intestino, para estos productos con recubrimiento entérico, el vaciamiento gástrico es más lento que en el día, y por eso los tiempos de latencia son mayores. Y una vez que llegó al intestino, la absorción es más lenta. Es más lenta porque la sangre fluye con menos velocidad, y por lo tanto el arrastre de moléculas y la llevada a todo el ambiente sistémico se hace como más lento. Lo que llama la atención acá en esto, que la oscilación pico-valle pueda estar debido a esa más lenta absorción, pero ellos lo que constataron es que en la noche el nivel de albúmina es inferior. O sea, la concentración plasmática de albúmina es significativamente menor en la noche que en el día. Y midiendo las concentraciones libres, había más concentración libre, la fracción libre en la noche es mayor, bastante mayor que en el día. Aquí lo tiene. También significativamente diferente. O sea que esta fracción libre, que es lo libre sobre lo total, multiplicada por 100, está en relación inversa con la albúmina. Quiere decir que la unión a la albúmina, ya en condiciones normales, tiene una susceptibilidad muy grande, donde cambia un poco la concentración de albúmina, ya aparece más valproico libre y menos, por lo tanto, valproico unido. No solamente tiene que modificarse la concentración de albúmina para que este efecto se ponga de manifiesto, sino que incluso puede, en las condiciones de albúmina que tenemos en nuestro cuerpo, otro fármaco, o en algunos casos se ha relatado que los ácidos grasos se unen en los mismos sitios donde se une el valproico o la albúmina y lo puede estar desplazando. Quiere decir que es muy lábil o es muy frágil la unión del valproico o la albúmina. No porque se una poco, se une mucho, pero estamos ya al borde de la saturación con pequeñas modificaciones, o de la albúmina en plasma, o pequeñas modificaciones de algún agente que pueda estar afectando la unión del valproico o la albúmina, o también por la propia concentración del ácido valproico. Y esto confirma claramente lo que veníamos mencionando, de que a medida que las concentraciones de ácido valproico aumentan en el individuo, en el plasma de ese individuo, se produce o se hace visible un fenómeno de saturación, y por eso la fracción libre aumenta, y por eso la concentración plasmática total no aumenta tan de forma proporcional a los aumentos de la dosis. ¿Ha quedado comprendido, Marina e Ignacio? Sí. Sí. Perfecto. Los demás alumnos que están allí escuchando, si es que no se fueron todos, salvo Marina e Ignacio. Bueno, no entendieron, o se fueron, o no quieren contribuir al éxito de la clase. Menos mal que lo tengo ustedes, Marina e Ignacio, que podemos seguir adelante.
La concentración de ácido valproico libre, ¿cómo responde con la dosis? Responde de esta manera. Es decir, prácticamente lineal la evolución de las concentraciones de ácido valproico libre en plasma. Esto es prácticamente una recta, y aunque ustedes la vean curvándose, mejor dicho, algunos, Marina o Ignacio, la están viendo curvándose, y no crean que sea un error de pulso mío, sino que se ha detectado en los últimos años, cuando hablo de últimos años, hablo de los últimos 15 o 10 años, de que incluso el valproico libre, si bien es mucho más lineal que la concentración de valproico plasmático total, es algo no lineal, pero acá con concavidad negativa. Y esto se los viene explicando año tras año la gente que se encarga del curso de farmacocinética en la clase de monitoreo terapéutico de medicamentos, y cuando vayan a hacer la asignatura optativa de monitoreo terapéutico de medicamentos lo van a escuchar más reiteradamente, no solamente aplicado al ácido valproico, sino aplicado a otros fármacos, pero en el valproico en particular se sabe que es lineal entre 0 y 9 miligramos por litro, prácticamente, pero ya en el entorno de los 9 miligramos por litro ya comienza a torcerse de esta forma. Y Natalia, en su clase de monitoreo terapéutico de medicamentos, les explicó que lo que provoca uno de los metabolitos, la valproilcarnitina, es inhibir al transportador, impidiendo la reabsorción de carnitina, y por lo tanto hay depleción de carnitina, y si se deplexiona carnitina, la carnitina era necesario para que el valproico ingrese a las mitocondrias, y el valproico se metaboliza mucho por beta-oxidación en las mitocondrias, y la beta-oxidación va a disminuir, y por eso una de las puertas de salida del valproico del organismo como que se va cerrando, se va disminuyendo, y por lo tanto no le queda más remedio que eliminarse en el citoplasma, y en el citoplasma, acá, el valproico se elimina por conjugación o por omega oxidación, pero una de las puertas de salida, que es la beta-oxidación mitocondrial, se va reduciendo a medida que las concentraciones de valproico aumentan, porque van a aumentar las concentraciones de valproilcarnitina, y por lo tanto va a disminuir la reabsorción de carnitina a nivel renal, y por eso se pierde carnitina, y tenemos trastornos en el metabolismo incluso de los ácidos grasos. Entonces, la farmacocinética, conclusiones relevantes de este repaso. De este repaso focalizado solamente en el ácido valproico, pero que a ustedes les abrió la cabeza para entender cómo trasladamos la farmacocinética compartimental al campo de la clínica. Y la farmacocinética de valproico presenta una marcada influencia de su unión a la albúmina. Eso quedó clarísimo. No hay ninguno en el mundo que dude al respecto. Su cronofarmacocinética está influenciada por la motilidad gastrointestinal, como les hablé hoy, de la absorción más lenta en la noche, del más lento vaciamiento gástrico, y también se puede ver afectada incluso en el día, en las cercanías o después de ingerir alimentos, y por la unión a las proteínas plasmáticas. La eliminación del ácido valproico es esencialmente hepática, y esta eliminación no se afecta mayormente por la redistribución del gasto cardíaco, porque una cosa importante que no recuerdo si lo dije con su momento, cuando hablé de distribución del gasto cardíaco, y es que el hígado, en condiciones normales, no en actividad física, y en actividad física moderada o intensa, en condiciones normales, el hígado mantiene la fracción de gasto cardíaco relativamente constante. Es decir, el hígado no quiere privarse de la llegada de las moléculas que están circulando sistémicamente, porque el hígado es un órgano esencial para la eliminación de esas sustancias. En efecto, acá dice el hígado presenta una fracción del gasto prácticamente constante en las condiciones normales. También, en condiciones normales,
y esto es un agregado que poco tiene que ver con la eliminación del valproico, en condiciones normales la fracción del gasto cardíaco que va al cerebro también es prácticamente constante, salvo si se hace una actividad física de moderada a intensa, o por alguna razón patológica. Porque tanto en nuestro cerebro como en nuestro hígado tenemos un marcado interés de protegerle la llegada de todas las sustancias que están allí circulando. La unión a proteínas plasmáticas es muy dependiente de la concentración plasmática libre del ácido valproico. A medida que el ácido valproico libre aumenta, ya no tiene dónde unirse dentro de en la parte constitutiva de la albúmina, y por eso es lo que llamamos saturabilidad de unión. El metabolismo hepático no se afecta por cambios en la fracción libre de valproico, porque lo libre, que cambie la fracción libre, no significa de que lo libre se vea alterado en esos cambios de fracción libre. Lo que cambia es la relación libre-unido. Entonces no se ve afectado el metabolismo hepático por cambios en la fracción libre de valproico, pero sí por su concentración libre. Y vimos que cuando es muy elevada provoca reducción de su clearance por el tema de la deplección de carnitina que en la diapositiva anterior mencioné, y que Natalia les explicó en la clase de monitoreo terapéutico de medicamentos. El monitoreo de las concentraciones totales de ácido valproico en plasma no es un muy fiel pronóstico de la respuesta clínica. No solamente de la respuesta clínica en cuanto a concentraciones de ácido valproico, como lo vimos, sino incluso en la respuesta clínica de los efectos del ácido valproico. En realidad no. En general, habitualmente, se maneja un rango terapéutico de concentraciones plasmáticas de valproico total en plasma que va entre 50 y 100 miligramos por litro. Bueno, este rango terapéutico, así establecido, es lo que ha llevado a que muchos pacientes no tengan sus terapéuticas con este fármaco éxito clínico. Y entonces manejarse los rangos terapéuticos como algo inamovible, primero que los rangos terapéuticos son propios de cada paciente, estos son rangos terapéuticos que se establecen poblacionales, pero además, marcar un rango terapéutico de una porción de moléculas que no está íntimamente ligada con la transferencia de esas moléculas a los distintos tejidos de nuestro cuerpo, es algo de una extrema fragilidad. Es mucho más conveniente establecer rangos terapéuticos de valproico libre en plasma. La concentración libre en plasma de ácido valproico debería situarse entonces dentro de una franja terapéutica que, si dijimos que para lo total era entre 50 y 100, bueno, como primera aproximación, lo libre que sea de 5 a 10. Pero saber que las posologías que llevan al ácido valproico libre a acercarse a los 9, ya estamos en una zona de riesgo en la respuesta farmacocinética no lineal. E incluso nos puede llevar a respuestas clínicas de efecto también tóxicas. Bueno, siguiendo con el ácido valproico libre en plasma, como lo más interesante de monitorear, aunque no es lo más habitual que se haga, podemos entonces sintetizar en la posología más utilizada 500 miligramos de ácido valproico de liberación retardada, valcote, y todos aquellos ácidos valproicos que son bioequivalentes con el valcote, cada 12 horas, producirían estos perfiles de concentraciones. Y después vuelve a formar la misma onda, y así sucesivamente. Vean que ustedes administran la dosis acá, y las concentraciones siguen bajando, porque como tiene tiempo de latencia, durante una hora no se va a estar absorbiendo lo que ustedes administran, por lo tanto va a estar bajando las concentraciones fruto de la dosis anterior, hasta que después comienza a absorberse lo de esta dosis y va generando el perfil que está allí. Llegamos a las 12 horas, acá estaríamos administrando otra dosis, pero esta concentración va a seguir bajando como acá venía bajando. Este es el perfil de concentraciones de ácido valproico libre en plasma después de administrar 500 miligramos cada 12 horas de este producto de liberación retardada
Valcote en Uruguay o todos aquellos productos bioequivalentes con ese Valcote. Entonces lo que les pregunto, ¿consideran que esta formulación está exenta de riesgos clínicos si el rango terapéutico fuera que va entre 5 y 10? ¿Qué me dice Marina e Ignacio? Se supone que sí porque está dentro del rango, pero en la diapositiva anterior decía que debería evitarse llegar cerca de los 9 miligramos por litro, ¿no? Perfecto. Sos Marina, ¿no? Sí. Está. Porque no te estoy viendo ahora y no quiero estar cambiando de pantalla, viendo quiénes son los que están allí para no entorpecerme en la visión que yo tengo de mi pantalla, ¿no? Bueno, tú te estás adelantando a algo porque yo te puse en la diapositiva anterior algo cercano al 9. Pero estas serían las concentraciones medias de ácido valproico libre en la población de individuos que reciben esta posología. Está cierto que hay algunos individuos que no van a tener esas características farmacocinéticas y pueden tener un perfil parecido, pero que está por debajo, y otros individuos que tienen un perfil más o menos parecido, o no tan parecido, pero están por encima. Que sí que este producto, ácido valproico de liberación retardada, administrarla cada 12 horas, tiene valores de concentración que están muy cerca del borde inferior y también cerca del borde superior. Que sí que muchos pacientes, algunos pacientes, por lo menos, pero cada vez estamos notando de que hay varios pacientes, pueden tener la aparición de crisis convulsiva, si se trataba de su uso como antiepiléptico, la no corrección de sus crisis bipolares, que uno puede decir que no es un problema del ácido valproico, sino que es un problema del individuo, y no. Eso de que es el individuo el culpable de que las cosas no funcionen, más deberíamos buscar la culpabilidad de que las cosas no funcionen, es que lo que estamos implementando no es la correcta forma de administración. Que sí que al estar cerca de los límites de la ventana terapéutica, estamos en riesgos. ¿Entiendes ahora mejor, Marina, a lo que apuntaba esta pregunta? Sí. ¿Y tú, Ignacio? Sí, sí. Perfecto. Entonces, Marina, que estás siguiéndome esta presentación, ¿cómo podrías resolver estos riesgos de estar siempre cerca de los bordes? Cambiando la posología, puede ser. Por ejemplo, ¿a cuánto? ¿O cómo? En vez de 500 miligramos cada 12 horas, ¿qué se te ocurre? No sé, podrías darle menos, ¿no? ¿Menos cuánto? Por ejemplo, 250 miligramos. No sé. No, pero justamente se trata de saber, o se trata estamos ya en una etapa de definición. Ustedes tienen que salir, después de esta clase de hoy, ya expertos, no sé si expertos, pero por lo menos fluidos manejadores de estos conceptos farmacocinéticos. Cuando dijiste menor, ¿menor a qué te referís? Darle, por ejemplo, 250 miligramos, partir a la mitad del comprimido cada 12 horas, te va a bajar todo. ¿No? Claro, no puede ser tan menor porque si no, no va a ser efectivo. Por eso no. No será tóxico, pero no es efectivo. ¿Cómo me gustaría, Marina, que me dijeras la correcta salida? Yendo por este rumbo que estabas planteando, ¿no? Se tendrá que ayudar Ignacio. A ver, ¿qué dice Ignacio? ¿Qué harías para no estar teniendo picos cerca del límite superior y valles cerca del límite inferior? Podrías disminuir el tau. Muy bien. ¿Y la dosis?
por ejemplo, disminuir a 6 horas, para hacer algo más redondo, ¿no? Si estamos dando cada 12, vamos a reducir a la mitad el tau. ¿Darías 500 miligramos cada 6 horas? No, ¿Qué darías? le tenés que dar menos dosis y disminuir el tau. ¿Cuánto de menos dosis? Si doy cada 6 horas. Si lo científico vaya, ¿no? Muy bien, Marina. Ay, me das una satisfacción. Tú, Marina, era la que tenías aprobado el curso, ¿no? Sí. Ah, Marina, estaba dudando. Estaba dudando de antes. Bueno, gracias por la confianza. No, estaba, sí, dudando. Me estabas haciendo dudar. Pero me dejas tranquilo. A mí, No, a es tu que edad. me presionás, Pietro, me presionás. Pero yo no te presiono, es la vida que te presiona. La vida, acá tenemos un hecho concreto, y vos que salvaste el curso, lo dijiste perfecto. Disminuir la oscilación pico-base. Muy bien, Marina. Ahora, un producto de liberación retardada, en particular con recubrimiento entérico, que es lo que se le llama, o sea, gastroresistente también se llama, recubrimiento gastroresistente quiere decir que resiste a la acción del ácido clorhídrico o del jugo gástrico. Y recubrimiento entérico significa de que recién el recubrimiento se va a empezar a disgregar, a disolver cuando entra en el intestino. Son dos formas de decir lo mismo. ¿Está bien? Bueno, cuando tú haces un comprimido que lo recubrís con una capa para evitar que se comience a desintegrar en el estómago, si tú lo partís al medio, esa área que tú seccionaste al partir no tiene la capa de recubrimiento. Y por lo tanto, no debería un producto con recubrimiento entérico o con recubrimiento gastroresistente partirse a la mitad. Eso lo sabe la industria farmacéutica, y cuando larga un producto de estas características tecnológicas, larga productos de 500 miligramos, de 250 miligramos y de 1000 miligramos, o de 750 miligramos, o de las dosis que entiendan más apropiadas para poder hacer el mejor plan posológico. De 500 miligramos existen, de 250 miligramos también existen. Entonces tú utilizarías los comprimidos de 250 miligramos gastroresistentes y lo administrarías cada 6 horas. ¿Es así, Marina? Sí. Perfecto. Bueno, es una solución muy buena, y es la solución que se venía llevando a cabo sobre finales de la década del 80, incluso sobre la década del 90 del siglo pasado, incluso sobre los días actuales, antes del 2010, en países que no tenían productos que pudieran resolver la situación de otra manera. Y entonces dábamos, por ejemplo, 250 miligramos cada 6 horas. Y era lo que a los pacientes le provoca que tenga que cada 6 horas administrarse la medicación. Pero eso no es un problema si le estamos resolviendo otros problemas, y es que tengan la enfermedad en su expresión habitual, sin ninguna cura, o es que le empiecen a aparecer fenómenos de toxicidad. Entonces, esa es una correcta estrategia. Otra estrategia que en el mundo se implementó ya hace mucho tiempo y que en Uruguay le cuesta implementar porque no tiene el nivel tecnológico su grupo de fabricantes de realizarlo con Uruguay, pero Uruguay lo ha sustituido de otra manera. Lo que hace es importar esos productos que se fabrican en el extranjero y venderlos aquí. Entonces, nosotros acá también en Uruguay comenzamos a tener, al inicio de los 2000 en adelante, productos estos, de liberación prolongada, VPA-LP. Resolvería los riesgos clínicos de manera eficiente, porque lo que hacemos es que libere más lentamente su contenido
de tal forma de que el pico de concentración sea más bajo, y por lo tanto sigue liberando hasta estas horas, para luego dar la siguiente dosis y así sucesivamente. Porque este otro producto de liberación retardada, si bien pospone la liberación, una vez que llegó al intestino, se libera instantáneamente. Es como si fuera un producto de liberación inmediata, pero que no libera inmediatamente su dosis, sino que espera a que llegue al intestino. ¿Se entiende, Marina y a Ignacio? Sí, Sí. Pero así como lo libera instantáneamente una vez que llega, rápidamente, una vez que llega al intestino, significa que acá ya no está absorbiéndose más y está cayendo a su ritmo de eliminación del ácido valproico. Este otro producto sigue liberando. No es necesario hacer un producto con recubrimiento entérico, porque las concentraciones que se van a disolver de ácido valproico en el estómago son muy pocas, por la propia tecnología de que lo va a liberar lentamente, no va a ser lo suficientemente agresivo para la mucosa gástrica, por lo tanto no necesita tener recubrimiento entérico, y tenemos una absorción que se prolonga a lo largo del tiempo, lo suficientemente como para que toda esa dosis se pueda haber liberado en el tiempo correspondiente y se pueda haber absorbido, y luego administro la nueva dosis, y así elimino la cercanía a los límites del rango terapéutico, ¿no? Porque disminuyó la oscilación pico-valle. Bueno, ¿qué sí que hemos logrado? Tecnológicamente, un producto que antes lo resolvíamos partiendo a la mitad los comprimidos o utilizando comprimidos de las mismas características, pero con menor dosis nominal, y administrarlo más frecuentemente. Entonces, los productos de liberación prolongada son un gran acierto de la industria farmacéutica, y podríamos decir que en los últimos 40 años es donde la industria farmacéutica ha focalizado su expertise a la postre de darle relevancia a moléculas ya muy viejas, ácido valproico, moléculas tan viejas pero tan útiles terapéuticamente, para que sigan teniendo utilidad con el menor riesgo posible de ineficacia, o sea que caigan por debajo, o de toxicidad, que caiga por encima del rango terapéutico. Estos productos, por liberarlo más lentamente, puede llegar a ocurrir que la liberación del contenido ocurra en una zona del tracto intestinal donde la absorción se hace más dificultosa por la propia ionización, porque son ácidos orgánicos y el pH intestinal se hace cada vez más alcalino, y eso lo vimos al final de la clase que yo les hablé de absorción gastrointestinal. Por lo tanto, la biodisponibilidad puede ser igual que la del otro producto, 0,95, el F, o puede ser un poco menos, 0,90. Si está bien diseñado, es muy probablemente igual al producto azul en cuanto al F, o levemente inferior. Pero lo que sí que se ganó mucho es la menor oscilación pico-valle. Bueno, ¿cómo se calcula? Esto está en inglés, peak through fluctuation, ¿no? Es decir, la fluctuación entre el pico y el valle, ¿no? Es la concentración máxima menos la concentración mínima dividido la media por 100. ¿Está claro? Bueno, Marina e Ignacia, ¿me podrían ambos calcular la oscilación pico-valle del producto azul y del producto rojo? Fíjense que en la segunda diapositiva que les pasé hoy, 500 miligramos cada 12 horas, 500 miligramos cada 12 horas, daba una media de 7,07.
Y la máxima y la mínima la sacan del gráfico. Por ejemplo, del azul es más fácil. Este que es más fácil, se lo dejo a Ignacio. Mirá, Marina, cómo te enjorobé. Ignacio. La máxima. ¿La ves allí? Está 198. ¿Cuánto? 198, ¿no? No sé. Pero, espera, ¿la máxima la ves acá? ¿9? Sí. ¿La mínima la ves acá? ¿5, ponele? Sí. 56,5. 9 menos 5, el numerador. 7, ponele, es la media, ¿no? Sí. Y haces después esa división y lo multiplicas por 100. ¿Cuánto te dio? 57. 57%. Vamos a ver, todavía no me acuerdo. ¿Tá? Ahora, Marina, hace lo mismo. 7 era la media, ¿no? Y acá Pará, 7 es la media, Marina. ¿7 era la media para el producto azul? 707 era. Ahora, para ser más preciso. Pero para el producto rojo, la media, ¿será 707? ¿Qué dice Ignacio? ¿La media del producto rojo será 707 igual que la media del producto azul? No, ¿Por qué no? porque te cambió todo. Te cambió la gráfica, no puede ser lo mismo. El No, 7 no, era para... está bien, te cambió la gráfica, pero la gráfica te está diciendo que no es el 7. Pero este dato, al tener menos biodisponibilidad, 90%, como dice acá, el otro tenía 95%. Quiere decir que la media va a ser 90-95 avos de 7,07. Porque tiene un F más chico. Para la misma posología. ¿Comprendes, Ignacio? Sí. Entonces la media va a ser diferente. Entonces la máxima, ponele acá que valga 7,4, una cosa así. La mínima que valga 6. Así que 7,4 menos 6 dividido 707 y ese 707 multiplicado por 9,95. 9 dividido 9,5 o 90 dividido 95. 21%. ¿Cuánto dijiste? 21. También que no me acuerdo, estoy acá anotando para ver si estuvieron en los valores correctos. Y acá vamos a mostrar el resultado. Bueno, estuvieron perfectos. Bueno, no sé, creo que habías dicho 57, Ignacio. Sí. ¿Y qué pasó acá? Acá Ah, me da no 50. sé. No sé. ¿Será que yo me equivoqué o te equivocaste vos? Yo sé como me dijiste vos, 9 menos 5 sobre 7 por 100 me dio 57. Está perfecto. Entonces debe ser que no debe ser tan 9, no debe ser tan 5, ¿no? Vaya a saber acá los números, por dónde está. Lo cierto es que a mí me estaba dando eso. Capaz que me equivoqué yo. ¿Tá? Es posible. Pero andaban dentro de los valores que ustedes me están diciendo. Quiere decir que la fluctuación pico-valle del producto de liberación prolongada es mucho menor que la fluctuación pico-valle del producto original. Una consulta. Sí. ¿Puede ser que la diferencia de los porcentajes sea porque uno lo usamos con el valor teórico y el otro puede haber sido con el valor experimental? O sea, porque no teníamos dos valores. Sí, todo puede ser. Pero estas curvas son fabricadas
por computadoras simuladas como ejercicio para ustedes, ¿no? Así que en ese caso usamos los valores teóricos y no los experimentales. Bueno, porque acá estamos hablando de valproico libre, que tiene prácticamente una respuesta lineal. ¿Ah? ¿A qué te referías de los experimentales? Que nosotros hoy, no me acuerdo bien igual para qué era, si era para el libre o si era para... Era para el total, era para el total. Pero en caso de que tuviéramos el libre, mi pregunta es, si yo hiciera ese cálculo, ¿cuál valor Sí. utilizaría? ¿Utilizaría el experimental o utilizaría el teórico? El teórico y el experimental no van a diferir mucho en cuanto a los valores de concentración media. Quizás te pueda afectar por el tema que hablamos de que lo voy a mencionar, a reiterar en la siguiente diapositiva. No te preocupes. Yo usaría los teóricos porque hay una muy buena linealidad de concentraciones libres con respecto a la posología. Bien, gracias. De nada. ¿Quién eras? Naomi. Naomi, ¿cuánto? Baladán. Baladán. Sí. Perfecto. Sí, ya te tengo registrada. En otras oportunidades estuvimos trabajando, ¿no? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Te tengo que buscar ahí a ver cómo era tu rendimiento, pero perfecto. Se ve que estabas así atenta, ibas siguiendo el trabajo. Bueno, a ver qué estamos poniendo acá. Que sí que hay el PTF del producto LP es 0,38, un 0,39 del producto LR. ¿Ah? Es decir, se bajó sensiblemente la oscilación pico-base. El perfil azul, como les decía hoy, permite, no admite muchos pacientes con esta posología, porque estamos muy cerca de los bordes. Sin embargo, el producto rojo, así tengamos pacientes con menor clearance o con mayor clearance, tenemos una importante distancia de los límites de la franja terapéutica, por lo tanto, varios pacientes pueden perfectamente recibir un producto de LP 500 miligramos cada 12 horas. No tantos pacientes van a poder recibir el producto LR de 500 cada 12 horas. Es decir, los productos de liberación prolongada reducen los riesgos y permiten que más pacientes se acomoden sin riesgos con esa posología. Esa es una de las grandes ventajas de modular la liberación del fármaco en los productos de liberación prolongada. Bueno, entendido esto, entendido Marina, Ignacio, Naomi. Sí. Muy bien. A ver qué sigue ahora. Si midiéramos el ácido valproico total en plasma, para esa misma posología de 500 miligramos cada 12 horas, veríamos lo que está acá. Los valores de concentración más altos. Pero acá, falsamente, estamos viendo una oscilación pico-valle no tan importante como la que veíamos acá para el producto azul. Y esto se debe a que justamente en el pico las concentraciones son más altas, se une menos a la albúmina, y entonces cuando vamos a medir la concentración total es más baja de la prevista. Y en los valles la concentración es más baja, por lo tanto la unión a proteínas plasmáticas es más alta, y esos valles no son tan bajos como se preveía, sino que son más altos. Entonces, habría como una oscilación pico-valle más atenuada de los productos de liberación retardada. De todas maneras, el producto de liberación prolongada siempre va a mostrar un perfil más seguro y efectivo que el producto de liberación retardada. Estos perfiles, con el producto de liberación retardada, cuando medimos experimentalmente, que sería lo que acá estamos observando, con buena aproximación, nos dice que estamos lejos de la ventana terapéutica, cuando en realidad estamos muy cerca
del límite superior de la ventana terapéutica. Esto es lo que ha hecho de que cuando un paciente recibiendo este producto azul no tiene buena resolución de su enfermedad, los médicos se vean tentados por usar un rango terapéutico de 50 a 100 a darle más dosis, porque suponen de que tienen margen suficiente como para que esta curva la suba. Y evidentemente, esta curva la van a subir, no van a superar este límite superior, pero ya les dije que la ventana terapéutica con concentraciones plasmáticas totales es realmente inapropiado. Si acá subieran la posología del producto azul, esto iba a subir más, pero las concentraciones libres la iban a acercar al límite superior e incluso lo iban a superar. Si hiciéramos el cálculo de PTF con las concentraciones plasmáticas totales, tenemos estos valores. Lo comparan con lo que ustedes vieron en la lámina anterior. Y el PTF del producto LP no le da tan inferior al LR como se veía con lo libre, que es lo verdadero, lo real, sino que lo verían un poquitito menos distante, y esto nos da una impresión de una mejoría, pero no tanta mejoría como se podía prever. Pero en realidad la mejoría es cierta y es la que ustedes están viendo en este esquema. ¿Se entendió? Y acá está el rango terapéutico en plasma total, da una falsa expectativa de mayor movilidad del perfil azul, usando estos rangos terapéuticos que son inapropiados, que son lo que la mayoría de los médicos utilizan actualmente, y son los rangos terapéuticos que nosotros ya en la unidad de monitoreo hace muchos años no le damos bolilla, y manejamos otro rango terapéutico, el de lo libre, y usamos el rango terapéutico de lo sensato. Cuando los individuos mejoran clínicamente, mantenemos la posología que viene recibiendo y somos muy cautelosos en aumentar la posología del producto tradicional, porque sabemos que podemos llevarlo a zonas de riesgo. Zona de riesgo, como Naomi estuvo mencionando recién, que si las concentraciones son cercanas a 0,9, y ya lo estuvimos viendo, concentraciones de pico de fármaco libre, porque en algunas ocasiones medimos la concentración libre en la unidad de monitoreo del Hospital de Clínicas, estamos viendo de que pacientes que están acercándose a estos valores, en realidad, al cabo de unos días más con esa posología, los valores suben solos a estos niveles, superando ampliamente la ventana, el margen superior, fruto de esa cinética no lineal que mencionábamos del valproico por la deplexión de carnitina y por disminuirle la beta-oxidación. Entonces, acercarse con posologías a concentraciones de 9 miligramos por litro en plasma libre es un riesgo de que la persona se intoxique. Y la toxicidad del ácido valproico es irritabilidad, exacerbación de sus crisis bipolares y para los epilépticos, la aparición de crisis convulsiva. Porque quizás no lo recuerdan, pero cuando repasen la clase de Natalia, al momento de explicarle el monitoreo terapéutico de medicamentos, esa deplexión de carnitina lleva a la mala eliminación del amoníaco, esa mala eliminación del amoníaco promueve a la síntesis de glutamato, y el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, y entonces a un individuo que lo estábamos tratando por crisis convulsiva, resulta que lo llevamos por toxicidad a manifestar crisis convulsiva, por la fabricación de ese glutamato a expensa de un amoníaco que no estamos logrando eliminar bien, y porque esas concentraciones de valproico están deplexionando la carnitina y es la causa de toda esa
respuesta no lineal farmacocinéticamente hablando y respuesta tóxica, convulsiva, hablándolo farmacodinámicamente. Por eso conocer los detalles de la vida de cada fármaco en las diferentes subpoblaciones de individuos es un elemento importante a tener presente, pero que ustedes, lógicamente, en un curso de farmacocinética como el que acaban de terminar, no tienen todavía el background como para resolver situaciones complejas, como la mayoría de las veces en clínica se observan con los fármacos. Pero este curso de farmacocinética le dio las bases para comprender de que el juego no es difícil. Hay que saberlo manejar y hay que saber los diferentes mecanismos de la acción de los fármacos, los diferentes mecanismos que llevan a la farmacocinética particular en cada uno de los individuos de los fármacos que estamos manejando. Esto era lo que tenía para repasar con ustedes y creo que quedó repasado lo que estuvimos desarrollando en este segundo hemisemestre. Hablamos de la farmacocinética variante. Acá estuvimos viendo la variabilidad que existe en la unión de las proteínas plasmáticas. En el semestre también hablamos de lo variable que es la distribución del gasto cardíaco, de cómo esas variantes modifican las constantes cinéticas, para luego hacer una aplicación concreta en la clínica a través de cronofarmacocinética, a través del monitoreo terapéutico de medicamentos, a través del diseño de formulaciones para ser administradas en clínica, y a través de la biodisponibilidad y bioequivalencia, que son elementos muy importantes a tener presentes para que todos los medicamentos que se consideran intercambiables, similares, tengan realmente la misma biodisponibilidad. Y en eso estamos aún muy lejos de lograrlo en Uruguay. Y como última forma de repasar el tema, solamente hacerle mención, porque para poder comprender lo que Manuel les explicó de farmacocinética poblacional, es necesario que ustedes realicen el curso de farmacometría, incursionen en esos programas con algoritmos más complejos que una simple calculadora para responder a las preguntas que nosotros les estamos haciendo aquí en este repaso y a las preguntas que se le va a formular en el parcial, van a requerir hacer uso de ese tipo de software para poder analizar los datos de una población de individuos y, como Manuel en su tesis llevó adelante, la farmacocinética poblacional aplicada al ácido valproico, publicó un artículo en el cual, haciendo uso de esas herramientas, logró encontrar que una de las covariables que afectaban a la farmacocinética del valproico era el sexo de los individuos. Entonces, eso que nosotros ponemos como valores medios, que estuvimos usando ahora en el repaso, son valores que muy probablemente no estén representados en ninguno de los individuos, porque los individuos se dividen, a grosso modo, en hombres y mujeres. Entonces, las mujeres y los hombres tienen unas características farmacocinéticas bastante diferentes. Todos dependen de los fármacos. En el caso del valproico, se encontró que hombres y mujeres presentan concentraciones diferentes por presentar mecanismos de disposición algo diferentes, y por consiguiente, las curvas de concentraciones plasmáticas en hombres y mujeres pueden no coincidir con ese valor medio, y por lo tanto los ajustes posológicos que se podrían llegar a hacer en hombres y mujeres es diferente, y para eso hay que tener muy claro cuáles son las características que hacen a los individuos agruparse en subpoblaciones. No solamente hombres y mujeres es la forma de separar una población, sino también es separarla entre jóvenes y menos jóvenes, entre adultos jóvenes y ancianos. La otra forma de separar a los individuos de una población es en aquellos que son metabolizadores rápidos, otros que son metabolizadores lentos, que es un tema que está trabajando Natalia en su tesis, y eso se ve causado por la expresión genética de nuestra información codificada en nuestro ADN, es que algunos van a presentar mayor expresión de determinadas enzimas que otros, algunos no van a presentar expresión incluso de esas enzimas, y otra serie de macromoléculas que están codificadas su biosíntesis a partir de la información genética que cada uno disponemos, y entonces esas macromoléculas se intervienen en la farmacocinética de los
de los medicamentos van a traer aparejado curvas plasmáticas, curvas en los sitios de acción diferentes según sea de una subpoblación o de otra subpoblación. Quiere decir que ustedes están al inicio de una vasta disciplina, variada en su contenido, y que cada contenido lleva una profundización tal que nos ha meritado ya al inicio del Plan 2000 incluir estas asignaturas optativas, siendo la más reciente incluida la de farmacometría que Manuel les explicó en su clase. Bueno, en buen romance, yo creo haber dado un pantallazo resumido de lo que en este segundo de mi semestre se trabajó.